Bien, con el permiso de ustedes, me confirman, estoy iniciando grabación y voy a empezar a presentar pantalla, ¿ok? Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla, ¿listo? Ahí se... Bien, ¿están viendo mi pantalla? Vamos a empezar entonces. ¿Alguien más se quiere conectar? No. Y, ¿me escuchan bien? Listo, muy bien. Entonces, muchachos, en este tema de puestas a tierra para la parte técnica, diferenciar dos cosas es lo primordial. Una, que primero para hacer el diseño de una puesta a tierra debo conocer el valor de la resistividad del terreno. ¿Están viendo la figura? ¿El cubo? Estoy grabando también. Venga, yo confirmo de que esté grabando porque hay veces se me queda así. Entonces, para eso utilizo el telurómetro, un equipo especial, y le aplico un método. ¿Listo? El método de esa medición hay varios. El más utilizado y el que yo he utilizado es el método Wenner, y ya les voy a explicar en qué consiste. De hecho, esta presentación trae todo el procedimiento. Ahora bien, una vez hecho el diseño y una vez hecha la construcción de ese diseño en terreno, se procede a calcular, a medir la resistencia, ¿sí?, de la puesta a tierra, del sistema de puesta a tierra que yo he construido, ¿listo? Para verificar que está dentro de los parámetros con los que hice el diseño, hice los cálculos y la memoria de cálculos. Por aquí alguien se quiere unir, ¿listo? Entonces, mire que lo primero se hace antes de hacer el diseño, inclusive antes de hacer el diseño, porque se necesita conocer esa resistividad, ese valor de resistencia de la tierra, del terreno, del suelo, en donde se va a construir la malla. Entonces, hoy, buscando una información de esta empresa con la que me requirió el servicio hace 2020, para unas instalaciones de conocer la resistividad del terreno. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que piden ellos. Ellos piden la entrega del informe de resistividad. ¿Listo? Yo les digo a ellos que eh, voy a usar los lineamientos, recomendaciones y obligaciones del numeral 15.5, mediciones para sistema de puesta a tierra. Así se elabora un informe muy sencillo. La verdad, queremos ser lo más explícitos, cortos posibles, no una cantidad de hojas ahí. ¿Y qué hago yo acá? Eh, Me basé en una norma de BPM, la RA 6014, para hacer la medida de resistividad eléctrica del suelo. ¿Y qué hay acá? Acá prácticamente hay una figura del RETIE, donde está el esquema que yo voy a utilizar, teniendo en cuenta variar la longitud o la distancia entre los electrodos, ¿listo?, para que me dé a mí varias resistencias en diferentes puntos. De ahí saco el promedio y esa es mi resistencia total. Ese sería el número que yo utilizaría para hacer el diseño. ¿Listo? Entonces, ¿qué expresa la siguiente tabla? Si ustedes pueden ver, simplemente es una tabla donde yo recojo el espaciamiento y la dirección de las medidas. ¿Qué tanto voy a espaciar
a cuántos metros voy a espaciar los electrodos, ¿sí? ¿Cuánto va a haber entre electrodo y electrodo? Bien. Entonces, si miran acá un poco más detenidamente, ven que el espaciamiento de la variable A está en metros y yo la primera medida la tomo a un espacio entre electrodos de 1 metro, ¿sí? ¿Cuál espacio, ingeniero? Este que está acá. Ah, esto es un electrodo aquí. Aquí hay un electrodo, aquí está el otro, ¿sí? El otro y el otro. Son 4 electrodos en total y entre ellos, pues, van a haber 3 distancias. Bien. Esas distancias van a valer 1 metro para la primera medida. Bien. Para la segunda medida, 2 metros hasta llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la octava medida en 32 metros. ¿Listo? Entonces, mire que uno toma varias medidas, no solamente eh, con una sola medida es garantía de que le va a dar, porque pues los terrenos suelen ser grandes, ¿sí? O sea, ocupar bastante área. Estamos hablando de áreas de más de 200, 300 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, no es para una casa, sino este, por ejemplo, era para una instalación de alojamientos para la policía, para los antimotines de la policía. ¿Listo? Acá en Florencia. Entonces, yo tomo varias lecturas con el telurómetro, ¿sí? Y a la final, entonces, saco el promedio de esas 8 medidas, que es sumar y dividir en 8, y eso me va a dar a mí el resultado. Les estoy mostrando primero hacia dónde va lo que vamos, el procedimiento que vamos a estudiar para que ustedes, pues, lleguen por lo menos a considerar presentar un informe que es bastante sencillo, que prácticamente los resultados se los da el aparato. Como pueden ver acá hay una fotografía de un telurómetro Metrel que utilizo en este caso y a una determinada distancia, ahorita miramos qué distancia fue esa, pues nos da una lectura de 629 ohmios. 629 ohmios a 2 metros. De hecho, mire, el aparato también lo está, nos está dando el valor, ¿listo? Que si colocamos los electrodos con una interdistancia A, mírenla acá, ¿la alcanzan a ver? Vengan a ver si puedo voltear la voy a voltear para que ustedes la visualicen mejor. Listo. Entonces, nos vamos para acá. Permítame un segundito. Eh, aquí y acá. Listo, aquí ya la puedo voltear, girar y la van a ver mejor. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? ¿Me confirman? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, miren que a la final el aparato le hace a uno casi que todo. ¿Qué tiene uno que tener en cuenta? Eso sí, que esos aparatos pues utilizan una tensión alta, una tensión ya considerable, peligrosa, y hay que tomar unas medidas de seguridad. Básicamente es eso. Aquí hay unas escalas donde le permite a usted, eh, aparte de medir la resistividad del terreno, medir la resistencia, o sea, hacer la otra medida cuando ya está construido, ¿sí? El sistema. ¿Queda claro los valores que hay en pantalla? ¿Qué significan y cómo están muy de la mano con la fórmula del informe? La fórmula del informe prácticamente lo que nos está pidiendo es la, ¿listo? La distancia entre electrodos adyacente en metros. La profundidad de enterramiento de los electrodos eh, suele ser pues muy pequeña, de 30 centímetros, y se suele obviar, ¿listo? Mejor dicho, no tiene mucha incidencia en la fórmula y por eso esta fórmula que está acá grandota, que nos da la resistividad y que de hecho esta fórmula pues la hace el mismo aparato internamente con su electrónica,
se puede reducir a solamente esta forma. ¿Listo? 2pi por el valor de A por R. ¿Listo? Que sería un dato que nos botaría el telurómetro. ¿Listo? Entonces, yo lo que hago es llenar esta tabla, bien, y calcular la resistividad con el valor que me está dando allí. ¿Listo? ¿Qué hago? Pues aquí están las fotografías que uno pues, debe poner en el informe. En este caso fue el perfil 3. Ahí, bueno, está la persona representante de la empresa Gama verificando pues de que se está haciendo el procedimiento y de paso ayudándome. Bien, porque pues son varias medidas, a 1 metro hasta llegar a 32 metros. ¿Listo? Sin embargo, son 8 medidas. ¿Sí? 8 medidas, no es una cada metro hasta llegar a 32, sino que a 1 metro, a 2, a 4, a 6, a 8, a 10 metros, a 16 y a 32. La interdistancia de esos electrodos. Bien, ¿entendidos ahí? Aquí es el terreno donde se va a construir o donde se estaba construyendo las instalaciones que le digo. Entonces, uno puede coger varios perfiles y hacerle varias medidas. En este caso, nosotros hicimos varios perfiles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, permítanme acá, que si yo tengo un terreno, a ver, me toca descartar acá para poder meter una diapositiva y presentarla. ¿Qué quiere decir varios perfiles? Que si yo tengo un terreno cuadrado, rectangular, un área donde voy a construir esos alojamientos y donde voy a hacer la malla de puesta a tierra, puede ser una subestación, un edificio de apartamentos, el terreno que sea, ¿sí? Yo puedo hacer una serie de medidas a, a lo, en diagonal, ¿sí? En la otra diagonal ya serían dos perfiles, ¿sí? Y en el centro, bien, variando las 8 medidas, o sea, en cada perfil estoy tomando 8 medidas para abarcar la mayor cantidad de terreno, ¿sí? Para probar en la mayoría de puntos posibles, pues la resistividad de ese terreno, ¿listo? O la resistencia de ese terreno. Bien. Entonces, allí tenemos las medidas, 8 medidas en un perfil. Puede ser que haya cogido la diagonal, eh, una diagonal, el otro perfil otra diagonal y el perfil 3 el centro. Tomo mis medidas, ¿listo? Calculo la resistividad promedio aplicando la fórmula, ¿sí? 2pi por A por R, porque el aparato me da es R, me da la R y puedo entonces calcular la resistividad promedio. Me da 729. 729 ohmios. Ohmios por metro. Y que la resistividad se da ohmio por metro. Por eso se distingue el valor de la resistencia. ¿Bien, muchachos? ¿Entendido hasta ahí un poquito? Y la diferencia que hay entre hacer y aplicar el método Wenner para medir la resistividad del terreno con medir la resistencia de la malla o de la puesta a tierra ya construida. Por lo tanto, pues entonces yo hago aquí unas curvas. Estas curvas me indican a mí que las medidas están muy cercanas en cada perfil, ¿sí? Y que no tengo valores tan alejados, ¿sí? Cuando hay valores tan alejados es porque una, dos, o el terreno cambia mucho de un sector al otro, o uno está haciendo o parte del procedimiento le está quedando mal. ¿Listo?
Llego con la medida que el diseñador necesita, 729 ohmios, y de acuerdo a eso, entonces, es recomendable que en los cálculos y en el diseño ya del sistema de puesta a tierra se considere una profundidad de enterramiento de la puesta a tierra que supere el espesor del posible relleno y afirmado del material de escombro presente en el sitio de construcción. ¿Por qué? Porque pues ya uno estando en el terreno y dándose cuenta eh, de la composición del terreno, se da cuenta que allí pues ese terreno es un relleno, ¿sí? Es un relleno y por lo tanto pues va a requerirse, si uno quiere hallar mejores valores, es decir, valores de resistividad menores, enterrarlo esa malla a 50 o a 1 metro de ese, de ese espesor o de esa capa superficial del suelo. Bien, ahora vamos entonces a ver cómo es el procedimiento de método Wenner, que de hecho nuestra presentación la tiene, y con eso no, que nos quede claro resistividad, medición de resistividad del terreno, con esta clase sería genial. Listo. Luego vemos entonces el cálculo o la medición de la resistencia de puesta a tierra que se hace con el método de potencial o método de 3 puntos que le llaman. Sí. Bien, entonces aquí está el aparatico que tanto a veces nosotros hemos hablado y discutido. Hay diferentes modelos, hay diferentes formas de presentación del aparato, diferentes proveedores, pero a la final el funcionamiento y lo que queremos de él es lo mismo, ¿ok? Como les decía, son aparatos a los cuales hay que tener en cuenta las instrucciones. Por ejemplo, miren este, en la tapa trae las instrucciones para probar la resistencia de la tierra. Eso es lo que quiere aquí decir en inglés. ¿Sí? Y tenerlas en cuenta. Bien, por eso hay que saber por lo menos un poquitico de inglés o ya pues utilizar los traductores y la tecnología nos permite a nosotros saber esto de manera rápida. Prácticamente tomando una foto ya traduce. Bien, entonces el telurómetro nos permite hacer las dos mediciones, la de resistividad y la de resistencia. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener para medir la resistividad del terreno? Hay que, pues, explorar y tratar de que los electrodos tengan buen contacto con el terreno. ¿Listo? Es decir, que no queden sueltos, sino que el contacto del electrodo, esos electrodos suelen medir de como de forma de T, ¿sí? Y son como de 30 centímetros, y pues, ¿por qué de T? Para poder sacar y enterrarlos y sacarlos, ¿listo? Y son 4. La mayoría de veces usted va a encontrar 4, ¿listo? Si el suelo tiene una capa gruesa de arena, verter agua en el punto de clavado de los electrodos, verificar un punto de contacto de la bornera de los instrumentos y la toma de los electrodos, ¿sí? De pronto que no esté oxidado o que esté limpio, ¿sí? Lo más limpio para que se haga un contacto firme, ¿sí? Un contacto sólido, se le llama. Verificar los conductores gastados para evitar puntos de degradación en el alamiento, pues miren que son distancias. Estamos hablando que no puede ser a 32 metros, puede ser a 100 metros, de acuerdo a lo grande del terreno, ¿sí? Puede ser a 200 metros que uno tenga que medir. Entonces, esos cables que traen los mismos equipos suelen ser bastante largos. ¿Listo? Suelen, suelen traer bobinas de cables para que uno pueda hacer mediciones con distancias considerables. Bien. Sobre todo aquí importante eso, ¿sí? Verificar que no haya presencia de corrientes inducidas, de pronto que por ese terreno no vayan a pasar eh, cables subterráneos o haya circuitos subterráneos que puedan interferir con esa medida. ¿Listo? Casi siempre, pues, no es,
no es muy usual porque son terrenos que se han despejado para poder construir sobre ellos, ¿no? Pero no falta que por allí pase de pronto para otro lado un circuito. Entonces, uno sé cómo se da cuenta, porque hay cajas, ¿sí? En el terreno, cajas de inspección, ¿sí? O se encuentra de pronto con tubería, o ve que de un poste sale una cometida y se subterraniza. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Por eso se hace como una primera inspección, un barrido del terreno para mirar esas posibles, además de también el riesgo biológico, ¿no? De las culebras. Miren que ahí en las fotos donde aparezco, pues están montados. De hecho, fue un terreno pantanoso y se puede uno encontrar con algún nido de avispas y de culebras y son cosas que son cotidianas, ¿sí? Parecen que no fueran a suceder, pero sucede. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, casos a considerar no recomendable para las mediciones. Muchachos, no es recomendable hacer la medición después de una lluvia, ¿sí? O durante una alta humedad ambiental. ¿Por qué? Porque pues le va a falsear la medida, ¿sí? Lo mejor es hacerlo con el terreno seco, que por lo menos en el día no haya llovido, para tener una medida más cercana a lo real. Si usted va y hace la medida después de la lluvia, le va a dar unas medidas muy buenas, porque el terreno está húmedo y pues el material húmedo es conductor, ¿listo? Y es de baja resistencia o resistividad. Bueno, cuando hay conductor, ojo con las tormentas, si va a haber tormenta, es mejor no realizar la medición, ¿listo? Y durante la ejecución de trabajos de mantenimiento sobre infraestructura en las proximidades. Me disculpan, me está pasando una cantidad de motos curiosas. Bien, entonces, como les decía, hay varios métodos. El que estamos viendo es configuración Wenner o de potencial, ¿listo? Pero ustedes podrían, y el RETI lo acoge y lo valida, otros métodos, ¿listo? Este otro, configuración de Schlumberger, también se suele utilizar, lo he visto que lo utilizan, y lo que cambia son las fórmulas con las que se calcula. Igual, los valores deben dar muy aproximados. De hecho, uno para comprobar si hizo bien la medición y si los valores están cercanos, podría aplicar dos métodos. Y si los valores no se diferencian mucho, pues está comprobando que lo que hizo lo hizo bien. ¿Sí? O lo hizo mal dos veces, pero realmente sería muy extraño. ¿Sí me alcanzan a escuchar, muchachos? Sí, profe. Bueno. Sí, sí, lo escucho. Entonces, el que dijimos, método Wenner, consiste en 4 electrodos insertados en terreno en línea recta. ¿Listo? En línea recta. Tratar de ser lo más, o mantener la línea recta entre los electrodos. ¿Listo? Ya sea, eh, a la final, pues el terreno lo vamos a tener como dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones. Entonces, ya sea horizontal o vertical. Bien. ¿Por qué 4 electrodos? Porque lleva 2 electrodos de corriente a los extremos, C1 y C2, y dos electrodos de potencial, P1 y P2, en el centro. ¿Sí? ¿Y a qué distancia se coloca un electrodo del otro? A la distancia a 1 metro, a 2, para cada medición, a 1 metro, y hago una medición. Luego lo separo 2 metros, ¿sí? Ojo, desenergizado el aparato, apagado, ¿listo? Sin mandarle el pulso de tensión o de corriente. Luego a los 3 metros realizo la otra medición, así hasta llegar a la octava medición, cada uno
32 metros. Y si ustedes miran acá en el informe, miren que a 1 metro me da 774. ¿Sí? A 2 metros 739. Ya a 8 metros me da 759. ¿Listo? A 16 me da 739. Y estos valores me están indicando que son muy cercanos. Uno de pronto se asusta cuando esto empieza a variar demasiado, ¿sí? Si yo empiezo a obtener resultados por aquí de 774 y ya la segunda medición me da 100 ohmios, ¿sí? O 200 o 400, pero mire que prácticamente estoy variando entre 700 y 600. ¿Sí? Y lo mismo para los otros perfiles. ¿Sí? La variación es muy pequeña y eso ya de por sí no es exacto, pero sí me está dando una indicación de que las medidas son confiables. Eso se llama la varianza de los resultados. Bien. Bien. La dispersión de los resultados, que no sean muy dispersos, es la palabra correcta. Entonces, así se configura el método Wenner. Ya les expliqué lo de la separación y que tenemos dos electrodos encargados de la tensión y dos electrodos encargados de la corriente. El principio básico, como dice acá, es el método de inyección de una corriente directa a baja frecuencia a través de la Tierra entre los electrodos C1 y C2, los que están externos, ¿sí? O el primero y el último, si es una línea recta, ¿cierto? Mientras que el potencial que aparece en la Tierra se mide con los electrodos P1 y P2. Entonces yo, o el aparato más bien, envía una corriente, el pulso, cuando yo le doy el botón de start, ¿sí? O de prueba, que también se suele llamar de test, o de prueba, pues lo que hace es enviar una corriente directa al suelo y medir con los otros dos electrodos, los de potencial, la tensión y aplicar la ley de Ohm. Con eso hallan la R. ¿Sí? La R que sería igual a la tensión dividida la corriente. Bien. Luego entonces, bueno, eso ya lo dije, se aplica la fórmula a la final, como la profundidad de penetración del electrodo no es considerable, es muy pequeña, ¿sí? O sea, es menor a eh, la comparación entre la distancia A y la distancia B, pues es muy pequeña B en esa comparación, 30 centímetros a 32 metros es muy pequeño, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar directamente esta fórmula simplificada. ¿Y cómo es el paso a paso? Pues mire, primero que todo se instalan los electrodos a la primera distancia, a 1 metro. ¿Sí? Luego se realiza la medición a 3 metros. Se pasa la corriente por los electrodos cuando uno y se recoge el valor de la tensión. Se registra el valor de la lectura del instrumento, como como lo mostramos en esta tabla. Para eso yo utilizo esta tabla, para llevar el registro. Debo ir llevando el registro por cada perfil. Y finalmente, y se realiza el cálculo del valor de la resistividad utilizando las fórmulas mencionadas, la simplificada. Finalmente se toman las lecturas en diferentes lugares y con ellas se obtiene el promedio. ¿La pillaron? 6 pasos en este caso. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Traten de hacerlo, aprenderlo y cuando tengan la oportunidad, ¿sí?, de participar en una medición, en una prueba de estas, háganlo para que lo aprendan, porque es realmente en la parte de ingeniería es muy necesario recoger este dato, ¿listo? Para el diseño de las puestas a tierra. Bien. Son muy bien pagos esta clase
de labores o de informes y toman muy poco tiempo. En un día se puede sacar divinamente esta medición para terrenos grandes. ¿Entendidos ahí, muchachos? ¿Lo han visto hacer? ¿Alguien nos puede dar un aporte? Ole, bro, ha ido hasta... Profe, pues yo la verdad no he mirado hacer todo eso, todas estas tierras, no tengo que decir la verdad. Ah, Voy bueno, a ser listo. sincero. Ángeles, ¿iba a decir algo? No, nada, ahí no Bueno, he visto tranquila. hacer esas pruebas. Bien, tranquila. De pronto, si hay un micrófono abierto, no. Listo, entonces miremos acá un ejemplo. Aquí están diciendo en el ejemplo, vea, si la distancia entre electrodos, la distancia A es igual a 3 metros, y el electrodo solamente mide o está enterrado 15 centímetros, o sea, 0,15 metros, la lectura del instrumento es 0,43 ohmios. Listo. Nos preguntan, ¿cuál será la resistividad promedio del terreno a una profundidad de 3 metros? Entonces, preguntan aquí por la resistividad del terreno. Tenemos la resistencia o el valor, la lectura que nos dio el telurómetro. ¿Sí? Tenemos la distancia entre electrodos y tenemos la profundidad o la penetración de los electrodos de prueba. Estos son electrodos de prueba. Ojo, no los van a confundir con electrodos de la malla o de la puesta a tierra. Estos vienen con el aparato. Bien, aquí aplican la fórmula grande para hallar la resistividad y nos da 8,14 ohmios, 8,1406 ohmios por metro nos da esa resistividad. Miren que aplican la fórmula completa con el valor de 15 centímetros de B, de estos 15 centímetros. Ahora aplican la fórmula simplificada, da 8,10 o 8,1053 ohmios por metro. ¿Ven que el resultado prácticamente no varía? El uno da 8,14 y el otro da 8,10. Entonces, este ejemplo es una demostración de que la fórmula simplificada funciona tan bien como la fórmula completa. Bien. ¿Entendidos ahí, muchachos? Queda claro los pasos que hay que tener en cuenta para aplicar el método Wenner. Están resumidos acá. No se preocupen, los mismos manuales de los equipos traen ya estos métodos bien explicados paso a paso y le va diciendo a usted cómo desde prender el equipo hasta recoger o interpretar las medidas y traen ya pues este paso a paso de varios, no de todos los métodos, pero sí de 2 o 3 métodos. ¿Corazón? Bueno, yo creo que alcanzamos a ver un poco lo que tiene que ver con la resistencia de la puesta a tierra. Entonces, mire, cuando ya no el diseñador diseñó y dijo, vea, la puesta a tierra va a ser una mallita, ¿sí? Con electrodos en las esquinas, enterrados, ¿sí? Y esto va a medir 3 metros y por acá va a medir 5 metros, ¿sí? Y cada electrodo va a ser de 2,4 metros, que es lo que requiere el RETIE. Pues ya, yo la construí, la pegué a la instalación, ¿sí? O al barraje de tierra de la instalación y ahora tengo que medirla.
Tengo que medir ya esto que ya he construido y a eso se le mide no la resistividad, sino que se le mide la resistencia de esa construcción, de esa puesta a tierra, con el mismo instrumento, ¿listo? Con el mismo, exactamente con el mismo. Entonces, en este ejemplo que está acá, nos da la resistencia, o más bien la fórmula para hallar la resistencia con barras verticales. Cuando vemos, simplemente tenemos un solo electrodo mínimo de 2,4 metros y quiero saber cuál es la resistencia. ¿Listo? La barra es una barra tipo Copperwell de 1.5 metros. En este caso lo hacen de 1.5, no está cumpliendo con RETIE, pero para cuestiones del ejemplo lo hacen con esa longitud. Con 8 milímetros de radio, es decir, de grosor, y en un tiempo, y la resistividad que se midió para el diseño mide 100 ohmios metro de ese suelo. Por lo tanto, después de aplicar esta fórmula de acá, nos da que la resistencia de una barra en un suelo de 100 ohmios por metro con una longitud de 1.5 y un grosor de 8 milímetros va a tener una resistencia de 59,63 ohmios. Bien, yo ya la proyecto y la puedo proyectar porque ya tengo el valor de la resistividad. Ahora, cuando entierro la barra horizontalmente, aplico otra fórmula, que de hecho pues, son fórmulas bastante elaboradas. Sí. Cuando entierro una placa, tengo otra fórmula. No voy a entrar en el detalle de las fórmulas, muchachos, porque vamos a ver que las aplicaciones ya nos hacen estos cálculos. Si no, aquí estamos viendo que para cada configuración hay una fórmula. Por eso los ejercicios del taller traen diferentes configuraciones. Para la configuración de mallas, pues se aplica esta otra fórmula. Y bueno, mallas, vimos electrodo vertical y vimos electrodo horizontal. Voy a dejar hasta ahí porque ahorita me toca clase con los chicos del siguiente módulo. Si quiere, mañana miramos lo de resistencia de puesta a tierra. Otra vez nos vemos a las 7:30 y entendemos muy bien lo que es resistencia de puesta a tierra. Listo, la medición, cuando ya voy a dejar de presentar acá, cuando ya yo he hecho o construido la puesta a tierra. ¿Qué pasa? El diseño